Muy buenas tardes a todos los alumnos. Quien les habla y les saluda en estos momentos es el profesor Carlos Cernaqué, profesor de Ciencias Sociales. En estos momentos tenemos la clase de Geografía con el tema la sociedad y los recursos naturales, ¿no? Ahora, si es que estamos hablando de recursos naturales, me gustaría empezar con una antigua frase que a mí me enseñaron cuando yo era joven, allá hace unas 4 o 5 décadas. No, mentira. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Es lo que mencionaba el investigador italiano Antonio Raimondi, ¿no? Ahora, yo me quedé grabado con... se me quedó grabado esta frase, ¿no? Yo no entendía muy bien esto hasta que comprendí la condición en la cual viven muchos peruanos, ¿no? Y si observamos la cantidad de recursos naturales que no tienen otros países, uno se llega a preguntar por qué, ¿no? Así como se llegó a preguntar el investigador Antonio Raimondi, ¿no? ¿Por qué cuando llegó a este país con dentro de sus fronteras guardaban una grandeza histórica en la cual tenían dentro de sus fronteras demasiados recursos naturales para los que se encontraban en ese lugar? ¿Por qué ese país estaba rodeado de tanta pobreza? No, en realidad rodeado de una pobreza extrema, ¿no? Y eso llega, de repente podemos conversarlo en las clases de economía, ¿no? Y cómo se están manejando esos recursos naturales. Pero, de todas maneras, a mí me gustaría tener en consideración cuáles son esos recursos naturales, ¿no? Ahora, cuando yo tenía 13 años, ¿no? Y me interesé mucho por lo que es el ambientalismo, me di cuenta que los recursos naturales que tiene el planeta entero no son lo suficientes para la cantidad de personas que habitamos en él, y es por eso que nosotros tenemos que ser conscientes del uso y el consumo de ellos. Pero el uso y el consumo ¿de qué? Empezaremos hablando de los distintos recursos naturales, ¿no? Empecemos. El agua, que desde una composición química está formado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿no? El uso del agua se le desarrolla para consumo doméstico, como una fuente de energía eléctrica, y también de una perspectiva de vías de comunicación. Ahora hay que tener en consideración que tenemos tanto el agua desde una perspectiva, por así decirlo, de un recurso natural, pero también hay que tener en consideración de que lo tenemos desde una perspectiva económica, ¿no? El agua se necesita para todo, pero ¿cómo puedes transportar el agua? ¿Cómo puedes vender el agua? ¿No? De repente, ¿cuántos litros de agua necesita cierto animal? ¿Cuántos litros de agua necesita cierto concepto de agricultura? ¿No? Seguimos con los recursos básicos naturales. Tenemos los suelos, ¿no? En la cual tienen una parte sólida, una parte líquida y una parte gaseosa, ¿no? En los cuales son muy ricos y necesarios para nuestra agricultura. Y ahora seguimos con el concepto de Antonio Raimondi. Tenemos acá diferentes ecosistemas en los cuales apoyan mucho a la agricultura, ¿no? Sin embargo, no son bien aprovechados. Ahora, tenemos los recursos no renovables. ¿Por qué no renovables? No, porque una vez ha sido extraído, ya no lo puedes adquirir de otra manera, ¿no? Por ejemplo, los minerales como el gas, el carbón y el petróleo ya no pueden ser creados, ¿no? Si los encuentras, si los extraes, si los usas, pues ya no van a volver a su estado original. También tenemos los no metálicos, por ejemplo, la arena, las piedras. También tenemos los renovables, ¿no? Teniendo en consideración que pueden ser, por así, de cierta manera renovados, ¿no? Por ejemplo, si es que tú talas un árbol, no puedes sembrar otro, ¿no? Pero como digo, de cierta manera, porque no se va a necesitar muchos años para que crezca el estado en el cual tú lo talaste.
También tenemos los recursos inagotables, ¿no? Teniendo en consideración, bueno, inagotables para el concepto de vida que tenemos en general, ¿no? Porque hasta la energía solar es acabable, ¿no? Estamos en esta etapa, bueno, tenemos a nuestro Sol, que es una enana roja, ¿no? Pero dentro de unos cuantos miles de millones de años se va a convertir en una supernova azul, va a explotar y nuevamente va a regresar a su estado de origen, ¿no? Pero para lo que nosotros tenemos de vida, que es aproximadamente entre 60 años, es una fuente de energía inagotable, ¿no? Ahora, dentro de las fuentes de energía que son constantemente renovables, tenemos el concepto de viento, que mueven las astas del molino, y eso se transforma en una energía mecánica. Las mareas, la energía solar, como estaba mencionado anteriormente, ¿no? Ahora, si es que estamos hablando de la explotación de los recursos naturales, tenemos que tener en consideración que algunos sí se pueden explotar, ¿no? De una manera racional, ¿no? Y también algunos se explotan de manera irracional, ¿no? Ahora, ¿cómo así de una manera racional? Se explotan algunos recursos de manera racional, puesto que se tienen en concepto su depredación. Por ejemplo, los suelos marinos, cuando estamos hablando de pesca, hay ciertas normas en las cuales uno puede pescar, teniendo en consideración la veta, teniendo en consideración el espacio, teniendo en consideración muchos aspectos, ¿no? Ahora, si es que estamos hablando de los suelos, claro que sí, hay cierta consideración en la tala de árboles, como estaba mencionando anteriormente, ¿no? Hay muchas empresas en las cuales talan árboles, pero también siembran árboles, ¿no? Ahora, en la situación actual de los recursos naturales, como estaba mencionando, ¿no? Nuestro planeta, el planeta en el cual nosotros vivimos, el planeta Tierra, tiene una condición de abastecer de recursos naturales a aproximadamente 3.500 miles de millones de personas, ¿no? Ahora, ¿cuántos somos? 7.000 millones. Entonces estamos hablando de que somos el doble de lo que el planeta puede ofrecer y, por así decirlo, estamos depredando nuestro planeta, y sobre todo no por un concepto de necesidad, sino por un concepto de uso de bienes y el uso de consumo, puesto que somos la única especie del planeta Tierra que consume más de lo que necesita. No lo vemos en ninguna otra especie, solamente somos la única. Tenemos el riesgo de agotar nuestros recursos si es que no lo usamos con prudencia, ¿no? Debido al acelerado ritmo de crecimiento